Dedicaremos este vídeo a los principios generales de la intervención educativa en la mejora del funcionamiento ejecutivo. Aproximadamente entre el 15-20% de la población adulta presenta una o varias disfunciones ejecutivas que dificultan la carrera profesional, aumentando mucho la posibilidad de estar parado o subempleado o el desarrollo de las competencias profesionales con más nivel de complejidad. Eh, las dificultades se extienden a la vida diaria, a situaciones sociales, la vida cotidiana, debido a la sintomatología de la disfunción ejecutiva. Podemos apreciar problemas en la gestión del tiempo, la planificación, la monitorización del propio desempeño, en la focalización y mantenimiento de la atención, la capacidad para la multitarea, en los casos en los que está disminuida la capacidad de memoria de trabajo. También la capacidad de demorar la gratificación o suprimir el pensamiento irrelevante para la tarea en curso. Se incrementa también el riesgo de sufrir ansiedad, depresión o consumir psicofármacos. En este caso concreto, sabemos que hay un papel causal de la disfunción ejecutiva porque mejorando o interviniendo en la mejora del funcionamiento ejecutivo, disminuimos automáticamente la intensidad de la ansiedad o de la depresión según miden, por ejemplo, las escalas de Hamilton. Muy llamativo es que activando la red ejecutiva podemos frenar, parar un ataque de pánico en 5 minutos, mientras que las intervenciones estándar tipo disminuir la cantidad de oxígeno en la sangre, conseguir relajación muscular puede llevarnos más de una hora en controlar el ataque de pánico. Además, las personas con disfunción ejecutiva tienen muchas más posibilidades de sufrir algún tipo de sanción legal o estar en la cárcel, literalmente. Por esa razón, es importante que la escolarización obligatoria contenga intervenciones para eliminar un porcentaje importante de esos casos, para minimizar el porcentaje de población que llega a la adultez con disfunción ejecutiva. Los primeros ejemplos de la eficacia de las intervenciones en la escolarización obligatoria surgieron ya hace 20 años, cuando se vio que en el caso de los niños con diagnóstico precoz de TDAH, que a los cuales se detectaba el déficit de atención o hiperactividad antes de los 4 años, o niños simplemente que presentaban factores de riesgo de disfunción ejecutiva generalizada, pues por ejemplo niños con prematuridad, con menos de 33 semanas de gestación o con muy bajo peso al nacer. Bueno, pues podíamos normalizar su desarrollo cognitivo, es decir, pues por ejemplo, luego el diagnóstico de TDAH desaparecía con intervenciones muy tempranas, por ejemplo, la que está dibujada en esta diapositiva, la 3D CCS, en la que se trata de clasificar una serie de tarjetas en la caja determinada según una regla que el adulto le va diciendo al niño. Primero el juego de la forma, luego el juego del color, luego el juego del tamaño. Bien, por esa razón, el desarrollo óptimo de la capacidad ejecutiva debería ser uno de los objetivos fundamentales de cualquier sistema educativo. Por desgracia, la última gran reforma legal de la educación en España, la LOMLOE, es otra oportunidad perdida. No se refleja, no se contempla de ningún modo. Esto no debería extrañarnos porque los supuestos
expertos, alguno de los supuestos expertos que ha intervenido en el desarrollo de la LOMLOE ni siquiera es capaz de distinguir la memoria a corto plazo de la de largo plazo. Veamos, por ejemplo, el, am, una entrevista en El País a uno de estos supuestos expertos, Miguel Soler, pues deja claro bueno, que este señor ni siquiera comprende eh, la distinción entre memoria a corto plazo y memoria a largo plazo, ¿vale? O sea que si no comprenden cosas tan básicas como estas, pues es muy difícil que la LOMLOE pues se ocupe de la memoria de trabajo, de las funciones ejecutivas, ¿vale? Va a ser prácticamente imposible hasta que en la redacción de la legislación educativa participe gente con conocimiento real de los mecanismos de aprendizaje. Bien, eh, pues en principio vamos a ver cuáles son las bases para diseñar bien las actividades de mejora del funcionamiento ejecutivo. La primera de ellas sería contar con una evaluación previa del funcionamiento ejecutivo y capacidad de memoria de trabajo de todo el alumnado del centro, no solo de los casos con sospecha de necesidades específicas de apoyo educativo. Del mismo modo, vamos a dirigir al menos una parte de las tareas de mejora solo a todo el alumnado, no solo a los casos con NEAE. En los casos en los que sea posible, que son muchos, intentamos integrar las actividades de mejora en el currículo de las asignaturas. Bien, iremos viendo a lo largo de vídeos sucesivos que la mayor parte de las áreas son susceptibles de esta integración. Pues, por ejemplo, es muy conocido la intervención en metacognición, el método IMPROVE, que se da sobre todo en el área de matemáticas, pero que se puede extender a todas las áreas de ciencias y también a las ciencias sociales. Pues, por ejemplo, sabemos que la introducción de las tareas de programación y del pensamiento computacional en primero de primaria eh, tiene el efecto de mejorar tanto el, el- el desarrollo ejecutivo como lo que serían 7 meses de instrucción estándar. El currículum de educación física también nos permite pues, intervenir en mejorar la función ejecutiva de inhibición, por ejemplo, mediante el Badwanjin, la memoria de trabajo visoespacial con actividades de coordinación o de equilibrio, en el currículum de las asignaturas de lenguas, con una intervención que se llama entrenamiento en el razonamiento de sentidos, sería la mejor traducción. Podemos intervenir también con éxito en la función ejecutiva de inhibición. Bien, está claro que para poder ejecutar el principio anterior vamos a necesitar concienciar al claustro y a la directiva de la importancia de mejorar el funcionamiento ejecutivo del alumnado. Eh, Tenemos que integrar esta estrategia en los documentos del centro, en el PADIE, en el PAT, en el PEC, y lógicamente formar al profesorado y asesorarle en la redacción de las programaciones para poder llevar a cabo la inclusión de estas tareas en el currículum de las diferentes asignaturas. Bien, seguimos con estos principios. El quinto sería incluir también sesiones de actividades informatizadas de entrenamiento ejecutivo. Estas tienen la ventaja de que permiten seguir mejor el progreso que realizan a cabo los alumnos.
Algunas de estas sesiones, pues por ejemplo, 2 al trimestre, pueden estar programadas en el PAD para todos los alumnos y las pueden realizar en la tutoría. Lógicamente, los alumnos que presenten algún tipo de disfunción ejecutiva van a necesitar sesiones extra. Con 2 sesiones al trimestre no es suficiente. Tras pactar con estos alumnos y sus familias, puede realizarse una sesión semanal en casa y otra en un recreo semanal. Así evitamos tener que sacar a los alumnos de sus clases y que pierdan algún tipo de aprendizaje que pueda ser importante. Bien, lo básico a la hora de seleccionar estas tareas informatizadas es que tienen que ser distintas de las que hemos usado para la evaluación colectiva, las de la batería Pebble que hemos ido viendo, o los de la evaluación individual con la que podemos haber confirmado la existencia de algún tipo de disfunción. Bien, se trata de elegir tareas que trabajen las funciones afectadas, pero con un formato distinto. Para guiar esta selección puede ser útil consultar los modelos de ecuación estructural de las funciones ejecutivas elaborados por Miyake, pero también por otros autores. Pues, por ejemplo, imaginemos, hemos detectado con la tarea struct que hay en la batería Pebble que una alumna tiene un problema de inhibición, ¿vale? Pues lo que podemos hacer es intentar trabajar con otro efecto Stroop o con la antisácada, por ejemplo, la inhibición durante una serie de sesiones y posteriormente, tras unos meses, comprobar si la prueba original ha mejorado o no. Bien, ¿qué tipo de resultados podemos esperar de estas intervenciones? Primero hablaremos del caso de los alumnos con déficit. Básicamente, el 100% de los alumnos con disfunción o disfunciones ejecutivas que cumple con el programa de entrenamientos sale de la zona del déficit, ¿vale? Se produce al menos lo que se llama un transfer cercano, trabajando eh, con otra tarea que entrena o se dirige a la misma función o funciones ejecutivas afectadas, conseguimos que el alumno mejore en la prueba original y salga del último decil, ¿vale? Del decil inferior. El problema aquí es que alrededor de un 15-20% de los alumnos con disfunción no acepta o no sigue el programa o lo acepta, pero en realidad luego falta a los recreos en los que tiene que hacer las sesiones o no hace el trabajo de casa. Básicamente es el caso de los alumnos cuyas familias se implican menos. Bien, ¿y cuál es el efecto de la intervención en todo el alumnado? No solo no solo teniendo en cuenta a los alumnos con disfunción, sino a aquellos alumnos que tienen un desarrollo ejecutivo normal. El último gran metaanálisis que se ha llevado a cabo ha sido por parte de investigadores chinos y muestran que en promedio el grado de mejora es de 0,38, prácticamente 0,4 desviaciones típicas. Que esto es un incremento moderado. Pensemos, pues, por ejemplo, si fuera una puntuación tipo CI con media de 100 y desviación típica de 15, tendríamos una mejora de aproximadamente 6 puntos. Lo que ocurre es que en el funcionamiento ejecutivo hay más variabilidad, es decir, una desviación típica es más grande. Por eso, más o menos viene a ser el equivalente a lo que se entendería por una mejora de 7-8 puntos si lo midiéramos en una escala tipo
cociente intelectual. Es decir, una mejora moderada, pero realmente significativa y que puede tener repercusión en la vida diaria. Y esto empezaremos a verlo en el vídeo siguiente, que dedicaremos a la intervención en la velocidad de procesamiento y la flexibilidad cognitiva. Bien, y esto es todo por esta ocasión.